Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuertemente en el mundo del espectáculo turco y que ha capturado la atención de muchísimos fans. Si eres seguidor de las series turcas y de sus carismáticos protagonistas, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar todo lo que se ha dicho y revelado sobre una relación que marcó un antes y un después, una conexión que muchos consideran inolvidable. Si están leyendo bien el título, vamos a hablar de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Prepárense porque vamos a ir directo al grano y a contarles todos los detalles que han salido a la luz sobre esta pareja que dejó huella. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco e interesante. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse nada. Así se enterarán de todas nuestras novedades al instante. La historia de amor entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya es, sin duda, una de las más comentadas, analizadas y, para muchos, añoradas en Turquía y en la comunidad de fans de las telenovelas turcas a nivel internacional. Estos dos talentosos actores, ambos ídolos de masas y con carreras meteóricas que los han catapultado a la fama mundial, compartieron no solo la pantalla, sino también un romance que mantuvo a todos en vilo, especulando, soñando y, en definitiva, viviendo cada momento junto a ellos. ¿Quiénes son ellos para los que quizás no los conozcan a fondo? Altay Ulusoy es para muchos sinónimo de carisma y talento actoral. Nacido en Estambul en 1990, se ha consolidado como uno de los actores más cotizados de Turquía. Lo conocemos por interpretar a personajes icónicos que han dejado una marca imborrable en la televisión. Su primer gran papel protagónico fue como Emir Sarrafolu en la aclamada serie Adnferia Koydum, donde su interpretación del joven y atormentado Emir le ganó un lugar en el corazón de millones de espectadores. Posteriormente demostró su versatilidad y su capacidad para asumir roles más complejos y oscuros al encarnar al misterioso guardián Kandemir en la producción de Netflix El Protector, una serie que también gozó de gran éxito internacional. Su presencia escénica, su mirada intensa y su físico imponente lo convierten en un imán para las cámaras y para el público. Por otro lado, Serine Sarıkaya, nacida también en Estambul en 1991, es una figura deslumbrante que ha conquistado la pantalla con su belleza, su talento y su gran capacidad interpretativa. Saltó a la fama internacionalmente al interpretar a Mira Beylice en la serie Medcezir, un papel que le permitió desplegar todo su potencial y que la consolidó como una de las actrices jóvenes más prometedoras de su generación. Su interpretación de Mira, una joven de clase alta envuelta en un mundo de lujos y conflictos, resonó profundamente con la audiencia. Posteriormente demostró su madurez actoral y su audacia al asumir el papel de la intrigante y enigmática Saika en la serie Fi, un drama psicológico que exploró las profundidades de la ambición y la obsesión humana. Serine no solo destaca por su talento actoral, sino también por su estilo, su elegancia y su carisma fuera de cámaras, convirtiéndose en un referente de moda y belleza. Ambos actores comparten una química innegable, una conexión que va más allá de lo profesional, o al menos así lo percibimos desde fuera, alimentando las esperanzas y los sueños de sus seguidores. Su primer gran encuentro, o al menos el que catapultó su relación a los titulares y a la conversación pública, fue durante la grabación de la exitosa serie Medcezir. En esta producción, que fue una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC, Altay y Serine interpretaron a Yaman Koper y Mira Beylice, respectivamente. Estos dos personajes vivieron un romance tan intenso como complicado, marcado por diferencias sociales, dramas familiares y decisiones difíciles. La química en pantalla entre Altay y Serine era tan palpable, tan real, tan eléctrica, que desde el primer momento los fans empezaron a especular sobre si su relación traspasaría la ficción. Las miradas cómplices, los diálogos cargados de emoción y la forma en que se complementaban en cada escena hacían pensar que efectivamente, había algo más que una simple actuación. Y efectivamente así fue. Poco a poco las imágenes de ellos juntos fuera del set comenzaron a circular. Al principio eran pequeños detalles, apariciones fugaces en eventos, o rumores compartidos por fuentes cercanas. Lo que al principio eran susurros y especulaciones, se convirtió gradualmente en una realidad confirmada. Los paparazzi los capturaron en salidas compartiendo cenas, disfrutando de paseos, y poco a poco, la pareja dejó de esconderse por completo. Lo que hizo que esta relación fuera tan especial y conmovedora para el público fue la aparente autenticidad y la conexión genuina que mostraban.
No eran solo dos actores guapos y talentosos compartiendo tiempo en alfombras rojas para la prensa, se les veía en momentos más cotidianos, disfrutando de salidas informales, viajes escapada, y compartiendo instantes que parecían íntimos y sinceros. Las redes sociales explotaron con cada nueva foto, cada aparición pública conjunta. Los fans estaban encantados de ver a sus ídolos felices y enamorados, alimentando aún más su admiración por ellos. Se sentían parte de su historia de amor. Pero, ¿qué significa exactamente que Aatay Ulusoy revela todo de Serine y Sarkaya? Aquí es donde entramos en los detalles que, aunque quizás no sean revelaciones impactantes de secretos de Estado o información escandalosa, sí ofrecen una perspectiva más profunda y valiosa de su relación desde el punto de vista del propio Aatay. A menudo los actores, especialmente aquellos con carreras tan expuestas como la de ellos, son muy reservados con su vida privada, y con razón. El escrutinio público puede ser agotador y perjudicial. Sin embargo, en ocasiones, a través de entrevistas cuidadosamente seleccionadas, o incluso de gestos sutiles, dejan entrever aspectos que permiten a los fans acercarse un poco más a su mundo y a la verdadera esencia de su conexión. Se dice que Aatay Ulusoy, a pesar de ser conocido por ser un hombre reservado, un tanto enigmático y poco dado a exponer su vida privada en los medios, sí tuvo momentos en los que se abrió sobre Serine. Estos momentos no fueron necesariamente grandes declaraciones públicas, sino más bien comentarios sutiles y reflexivos en el contexto de entrevistas. Cuando se le preguntaba por ella, se rumorea que su tono cambiaba. Dejaba entrever un brillo especial en sus ojos, una sonrisa que no llegaba a ser una carcajada, pero que denotaba una profunda complicidad. Hablaba de ella con admiración, destacando no solo su belleza y su talento actoral, sino también aspectos más profundos de su personalidad. Se mencionaba que valoraba profundamente su inteligencia, su forma de ver la vida, su sentido del humor y, sobre todo, la tranquilidad y la paz que ella le aportaba en medio del torbellino de sus carreras. No se trataba de declaraciones grandilocuentes o empalagosas, sino de comentarios medidos, pero cargados de significado, que dejaban claro el cariño, el respeto y la profunda conexión que sentía por Serine. Estas palabras, aunque escasas, resonaban con fuerza entre los fans, quienes ya adoraban a la pareja. Un aspecto clave que se suele mencionar y que resalta la naturaleza de su relación es cómo Aatay protegía a Serine. Siendo ambos figuras públicas de altísimo perfil, la atención mediática sobre ellos era constante e intensa. Cada paso que daban, cada evento al que asistían juntos, era analizado y comentado. Se dice que Aatay era muy protector con Serine, intentando mantener su relación lo más privada posible, resguardándola del escrutinio público excesivo y de la presión innecesaria que a menudo acompaña a la fama. Este deseo de proteger a la persona amada y de preservar la intimidad de la relación, para muchos, es un signo inequívoco de un amor genuino y maduro. Además de las palabras del propio Aatay, existen relatos de amigos y allegados a la pareja que, de forma anónima, han compartido detalles sobre la dinámica de la pareja. Estas voces externas pintan un cuadro de una relación basada en el entendimiento mutuo, en conversaciones profundas y significativas, y en un apoyo incondicional. Se decía que se complementaban muy bien, que compartían intereses similares más allá de la actuación, como el arte, la música o los viajes, y que disfrutaban enormemente de la compañía del otro en los momentos más simples y cotidianos. Estas anécdotas, aunque no provengan directamente de ellos, contribuyen a construir la imagen de una relación sólida, feliz y con cimientos fuertes. El término inolvidable en el título de nuestro vídeo no es casualidad. La relación de Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya se convirtió en inolvidable por varias razones, y la suma de estos factores la ha grabado en la memoria colectiva de sus seguidores. Primero, como mencionamos, fue su química desbordante en Medcezir. Los fans se enamoraron perdidamente de Yaman y Mira, de su historia de amor juvenil, apasionada y llena de obstáculos. Ver a los actores que los interpretaban juntos en la vida real fue, para muchos, la culminación de un sueño, la confirmación de que la magia que veían en pantalla existía también fuera de ella. Segundo, porque a pesar de la intensidad de la relación y de la aparente felicidad que proyectaban, también tuvo un final. Y como suele ocurrir con las relaciones significativas, especialmente cuando involucran a figuras públicas, su final también generó mucha especulación, tristeza y debate entre los fans. La noticia de su separación fue un golpe para muchos que esperaban verlos juntos para siempre. Se dice y se especula que el motivo de su separación no fue la falta de amor o de sentimientos, sino las presiones inherentes a sus carreras y las exigencias de la vida pública.
Ambos estaban en la cima de su éxito con proyectos que los llevaban a diferentes lugares, tanto dentro como fuera de Turquía, y con agendas extremadamente apretadas. Mantener una relación saludable y estable en esas circunstancias, con constantes viajes, rodajes largos y la lupa mediática encima, no es fácil para nadie, y menos aún para dos estrellas en pleno ascenso meteórico. Las diferencias de enfoque en sus trayectorias profesionales, los sacrificios que implicaba cada uno, y la dificultad de hacer que sus vidas se sincronizaran de manera sostenible, habrían sido factores determinantes. Incluso después de su separación, la admiración mutua, al menos desde lo que se ha podido percibir públicamente, pareció continuar. En ocasiones, cuando a uno se le preguntaba por el otro en entrevistas, la respuesta era siempre respetuosa, mesurada y a menudo con un dejo de cariño o de nostalgia por el tiempo compartido. Esto demuestra que aunque su camino como pareja terminó, el vínculo, el respeto y el cariño que se tenían probablemente permanecieron. Esta madurez en la gestión de una ruptura pública también habla muy bien de ellos como personas. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones o reflexiones nos deja la historia de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya? Que su relación fue mucho más que un simple romance de celebridades pasajero. Fue una conexión que cautivó al público, una historia de amor que parecía sacada de sus propias series, pero con la complejidad, la belleza y la cruda realidad de la vida. La manera en que Atay, a pesar de su naturaleza reservada y su deseo de privacidad, permitía vislumbrar su afecto, su admiración y su respeto por Serine, es lo que ha hecho que esta historia sea tan recordada y analizada. Su tiempo juntos fue una época dorada para muchos de sus seguidores, un periodo en el que dos de los talentos más brillantes y carismáticos de Turquía compartieron no solo escenas de película y televisión, sino también fragmentos preciosos de sus vidas. Y es precisamente esa combinación de talento descomunal, carisma arrollador y una historia de amor que tocó el corazón de tantos, lo que la hace verdaderamente inolvidable. Es el recuerdo de una conexión genuina que trascendió la pantalla y se instaló en la imaginación del público. En resumen, hemos explorado la química innegable y palpable entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, su romance que nació en el set de Medcezir, y que se convirtió en un fenómeno mediático, generando pasiones y expectativas. Hemos hablado de cómo Atay, en su propia y discreta manera, reveló su admiración, su cariño y el profundo respeto que sentía por Serine, destacando su personalidad, su inteligencia y la conexión especial que compartían. También hemos tocado los rumores y los relatos de amigos sobre su mutuo respeto, su apoyo incondicional y la forma en que se protegían mutuamente en medio del torbellino de la fama. Y por supuesto hemos abordado cómo, a pesar de su separación, el legado de su relación perdura en la memoria de los fans como algo verdaderamente inolvidable, un capítulo brillante en la historia del espectáculo turco. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Atay y Serine. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo turco y que hayan descubierto o recordado detalles que les hayan parecido interesantes. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué recuerdan de esta pareja? ¿Les gustaron juntos en Medcezir? ¿Siguen admirando su trabajo individualmente? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si el vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no se olviden de darle un gran me gusta. Su me gusta nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Atay y Serine, con aquellos que disfrutan de las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles más historias fascinantes, análisis profundos y todo el contenido que aman. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.